Soy Luis Miguel Ortiz, formo a gente desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de sus finanzas personales. Trabajé durante más de 9-10 años como intermediario financiero. Generar riqueza, mantenerla y saber crecerla. En el mundo, por ejemplo, del póker, tú intentas ser siempre racional, pero es imposible. La inflación era culpa de la guerra con Rusia. El tema de la agricultura se refleja en lo que es invertir a largo plazo. Retail o también habrá, bancos Y ha corregido a lo bestia. en mercado de valores o en criptomonedas. A nivel político, que muchas veces nos tratan a la población como si fuéramos idiotas. El inversor racional, ¿no? Para poder venderle el producto que era más rentable para el banco. Sobre sesgos por el que le interese. Sobre todo a nivel de energía, que han sido nefastas. Y haya hecho lo primero que hay que hacer antes de empezar a jugar al póker, que es... Y de repente ves que esa noticia está patrocinada por un broker X. Si te centras en generar más, no hay techo. Hay una carencia de cultura financiera. Buenas, Luis, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntale a la gente brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo. Bueno, pues soy Luis Miguel Ortiz, encantado de estar aquí en el podcast y nada, pues me dedico profesionalmente más que al mundo de la inversión, también al mundo de la formación. O sea, formo a gente desde cero hasta un nivel avanzado en la gestión de sus finanzas personales. Anteriormente, pues trabajé durante más de 9-10 años como intermediario financiero, primero en banca y posteriormente en brokeraje de bolsa. Y básicamente a partir de 2019 creé el proyecto Inversión Racional, donde enseñamos tanto de manera gratuita como también de manera más avanzada y premium a invertir a largo plazo a cualquier persona que se lo proponga. Y además, pues dedico gran parte del tiempo también a difusión de contenido de todo tipo de finanzas y también a mis propias inversiones y bueno, pues de todo un poco, ¿no? Es como un pulpo que hacemos de todo un poco, pero siempre relacionado con el mundo de la cultura financiera. Trabajaste, estudiaste tu carrera universitaria relacionado con lo que luego trabajas. Sí. Y hay varias cosas que te he escuchado. Una de ellas es que te diste cuenta que nadie tenía ni idea, ¿no? Sobre inversión, finanzas personales y supongo que a un nivel más grande, ¿no? Pero cuéntanos un poco qué te lleva a dejar esos trabajos, entre comillas, entiendo que después de 10 años bastante asegurados y con una trayectoria. ¿Qué ves ahí que no te gusta y para emprender este camino en el que estás ahora? A ver, yo cuando estaba en la universidad, bueno, ya lo sabemos, seguro que quien escuche este podcast o quien nos vea, al fin y al cabo no te enseñan ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades a cómo gestionar tu propio dinero. O sea, te enseñan a ser un buen profesional en cada una de las ramas de la ciencia o de las letras, de lo que sea, ¿vale? Imagínate que tú quieres ser, no sé, un buen ingeniero, o quieres ser, no sé, un buen profesor, o quieres ser... Vale, pero una vez que tú tienes un ahorro, no te enseñan a cómo gestionar ese ahorro de manera eficiente. La gente tiene una incultura de base, pues porque no se enseña, ¿vale? Ya podríamos entrar en un debate de si es por interés de ciertos estamentos o lo que sea. Bueno, fuera de eso, hay una carencia de cultura financiera. Además, yo cuando ya accedí a lo que es carreras de económicas, de empresariales, pues también te dabas cuenta que el nivel era bastante bajo en el mundo de la gestión de las finanzas y me tuve que preparar por mi cuenta. Y luego, cuando trabajé en banca y posteriormente también en brokeraje, pues yo me dediqué más a la rama de formación, sobre todo en el mundo de brokeraje, y partí miles de seminarios presenciales por toda España y parte de Latinoamérica y me daba cuenta que la gente no tenía ni idea de cómo gestionar su dinero. Muchos de ellos incluso muy exitosos, gente, pues yo qué sé, como estaba hablando contigo, gente de póker, gente de empresa, gente de cualquier sitio que a lo mejor les ha ido bien en la vida, que tienen un dinero y que luego no tienen los conocimientos para poder gestionarlo de manera eficiente. O gente muy joven que no sabía por dónde empezar y que no se podían aprovechar del factor tiempo y del interés compuesto, ¿no? Ahora con el tema de las redes sociales y con el tema de la difusión, después de la pandemia, pues se ha expandido un poco más el interés por el tema de la cultura financiera, pero es una cosa tan vital que yo me daba cuenta que no había base ninguna, ¿no? Y había una carencia muy grande de más formación sobre ello. Y de formación racional, ¿no? Porque yo me daba cuenta también de que había mucho clickbait, de que había muchísima publicidad engañosa, muchísimo conflicto de intereses. Al final, el mundo de la inversión es un mundo, un ecosistema muy rentable para los intermediarios que están en medio. Y la gente, si juntas desconocimiento por parte de la gente y muchas comisiones entre medias y un ecosistema muy rentable para quien se quiera aprovechar de ese desconocimiento de esa gente, pues todo eso se suma a que sea un mercado
muy complicado para los primerizos y por eso pues dimos el paso de ayudar, ¿no? a la gente a ponerse manos a la obra y que no tienes que ser un profesional gestor de fondos para poder gestionar tu patrimonio de manera eficiente y de manera independiente, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar y fue una aceptación increíble. O sea, la gente venía en masa a consumir tanto contenido como también formación. Era una auténtica locura. Has hablado de conflicto de intereses, ¿no? Y tú que has Sí. sido un insider, ¿qué recuerdas que es un recuerdo, una reconstrucción del pasado y seguramente no tenga que ver nada con la realidad, pero qué recuerdas de experiencias con el banco que tú desde dentro dijeras, "Jova, esto a lo mejor no debería ser de esta forma hacia los clientes porque no es la mejor forma de operar", ¿no? A ver, me tengo que cortar en ciertas cosas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues al haber trabajado con otros compañeros o con otras empresas, pues tampoco voy a cortarme un poco, aunque me enerva algunas cosas. Sobre todo, yo cuando empecé a trabajar mis primeros pasos en banca, por ejemplo, en banca comercial, yo hacía labores de caja, me acuerdo, cuando empecé, y me pilló justo el boom de las preferentes. No sé si te acuerdas de las famosas preferentes que pegaron un palo a toda España. Y yo me acuerdo cómo había bonus dentro de la banca para vender más preferentes, ¿no? A los mejores clientes de cada una de las oficinas. Y yo muchas veces le preguntaba al propio director de la oficina, oye, estos, porque yo ya me estaba ya formando a nivel de inversión de manera paralela, fuera de lo que era la entidad. Y yo le decía, oye, estos instrumentos, explícame bien, porque esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué le estáis ofreciendo estos productos y no otros a los...? Y me di cuenta que había ya un conflicto de intereses bastante grande porque eran órdenes de arriba, eran órdenes comerciales de arriba para poder venderle el producto que era más rentable para el banco, no el producto que era más rentable para tu cartera de clientes, ¿no? Pero eso suele pasar a la gente que trabaja en banca y que escuche esto, que vea esto, pues lo sabe perfectamente, de que hay muchas presiones a nivel comercial para llegar a ciertos objetivos y tal. Pero luego también, cuando ya entré en el mundo del brokeraje, que estuve ya más años, pues me empecé a dar cuenta de que había muchísimos instrumentos que te comentaban que eran gratis o muchísimos instrumentos o muchísimas formaciones que la gente no se daba cuenta que estaban financiadas por otras entidades para poder enseñarte desde cero, pero siempre llevándote a nivel comercial a un instrumento en concreto para poder invertir, ¿no? Y esos instrumentos normalmente no eran ni los más baratos, ni los más seguros, ni los más rentables. Eran los más rentables para esos intermediarios que estaban de por sí vendiendo esos productos. Y hay un ecosistema tan grande en el mundo de la inversión, que seguro que en el mundo del póker pasa igual, ¿no? En el que te empiezas a dar cuenta de que hay siempre un problema de incentivos y un conflicto de intereses increíble, porque es muy difícil que alguien te enseñe de manera neutral sin tener, bueno, pues un conflicto de intereses. Me refiero a que de repente, no sé, te sale una noticia sobre una oportunidad de inversión y de repente ves que esa noticia está patrocinada por un broker X y te están tendiendo a que hagas esa operativa en ese instrumento y te facilitan también el acceso a lo que es el broker con un enlace de afiliación, por poner un ejemplo, ¿vale? Y así un montón de formas que se tienen en la industria para poder llevarte a ciertos instrumentos que no son los más ventajosos para ti como inversor particular. Y había como una desprotección total de los inversores de a pie y también había un desconocimiento total por la gente de a pie, por el tema que te decían, seguro que mucha gente que esté escuchando esto, cada vez que se le habla del mundo de la inversión, parece que es un casino, ¿no? En el que tiras a la ruleta y esto es puro azar. Y no es así. O sea, el mundo de la inversión, las personas más ricas del planeta se han hecho ricas gracias al mundo muchas veces de la bolsa, al mundo también del emprendimiento y hay un fundamental detrás. Cuando tú estás invirtiendo a largo plazo, hay un fundamental detrás, no es puro azar, no es pura probabilidad, sino que hay más, ¿no? Hay fundamentos detrás de que generen esas empresas una generación de flujo de caja, que esas empresas tengan un gran foso defensivo y por lo tanto puedan permanecer más tiempo generando beneficios por encima de la competencia, XX. Hay muchos aspectos que se tienen que estudiar que normalmente solo lo hacen los gestores profesionales o gente que ha estudiado económicas o empresariales y sin embargo son cosas que se pueden enseñar a la gente de a pie y son cosas que te pueden dar una libertad increíble. Porque una vez que tú aprendes bien a gestionar tu dinero, la libertad que te da es
es incomparable, ¿no? Y duermes muy, 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 muy tranquilo. Pero bueno, todo requiere de su tiempo y sobre todo de encontrar a gente profesional y que sea neutral, que es lo complicado, ¿no? Muchas veces. Sí, es lo de siempre, ¿no? Si el que te asesora es el mismo que te vende un producto del estilo que sea, Mm, señor, este es el plato que ha decidido comer este restaurante, es mi favorito. mm. Es en plan, bueno, a lo mejor no es el mejor feedback, ¿no? Yo, Eh, o, yo, yo, por ejemplo, con el tema de, como yo me dedico ahora a la parte de la formación, tú no sabes la de entidades que me escriben para patrocinar de todo. O sea, es decir, desde instrumentos de todo tipo, no te puedes ni imaginar. Y muchos de esos instrumentos son auténtica basura, pero yo intento que el proyecto al final, por lo menos a nivel de emprendimiento mío personal, que se financie eso exclusivamente con sus alumnos y con las matrículas de sus alumnos y que no haya conflicto de intereses de ningún tipo. Es lo que quise hacer justo a partir de ver la industria financiera, ¿no? De decir, oye, ahora que las nuevas tecnologías te permiten tener proyectos en los que puedas hacerlo cada uno desde diferentes partes del mundo y de manera en directo, online, porque cuando yo empecé en esto, en el mundo financiero, hace 10 años, no era ni siquiera tan fácil acceder como estamos accediendo ahora a tantísimo conocimiento y a tantísimas herramientas, ¿no? Para poder llevar esto a cabo. Y por lo tanto sí que, no sé, la verdad es que ha cambiado mucho, pero a mí a nivel personal me siento muy a gusto y duermo muy tranquilo por ser neutral, ¿no? Por, entre otras cosas, tener los mismos incentivos que tienen los alumnos y por lo tanto, y recomendarles lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran recomendado cuando yo empecé. Pero bueno, eso ya cada uno. Em, te escuché decir algo en una entrevista recientemente, bueno, Sí. la escuché yo recientemente, Mm, y me gustaría que a lo mejor hablas de esto y nos dijeras más, ¿no? Porque justamente esta me recordó a un hilo en Twitter que hice, bueno, el único hilo que he hecho en Twitter, hablaba sobre finanzas y lecciones que yo aprendí pues, a través de gestionar dinero, de jugar al póker y ganarlo por mí mismo, y ciertas lecciones, ¿no? Y ponía esto de, si te centras en ahorrar 1 euro, lo máximo que podrás obtener al final de ese proceso es 1 euro. Si te ujú, centras en generar más, no hay techo, ¿no? Y tú hablas un poco de esto, cuando ahora parece que está un poco de moda el tómate el café que vale 50 céntimos en vez de 1 euro y todo el rato maximizar esto. Que está bien ser consciente y adquirir una conciencia de lo que cuestan las cosas y que a veces no necesitamos despilfarrar en todo sin pudor, pero que también está bien centrarse en la otra parte, ¿no? ujú. Háblanos a lo mejor un poco de esto y de otras, digamos, creencias o enfoques hacia el dinero que veas que les intentes inculcar a tus alumnos. Mm. A ver, yo lo primero que hago con la gente es hacer un puesta a punto. Ese puesta a punto, ¿a qué se refiere? A que me viene gente que de verdad no gestionan bien su patrimonio porque no saben ni el patrimonio que tienen. Es decir, la gente no se ha hecho nunca una Excel. Muchos de los alumnos que me llegan nunca se han controlado los ingresos y los gastos que tienen en un mes, no saben los activos que tienen, los pasivos que tienen, el patrimonio neto, la riqueza de verdad que tienen. Incluso muchas veces tienen activos que no son activos productivos o tienen activos que los tienen parados, es decir, incluso y que no, como has dicho tú antes, que no se sobreoptimizan, ¿no? Yo me doy cuenta que en las noticias y en todos lados casi siempre te enseñan, vas a ver, ahorra un poco más, la factura de la luz, pon la lavadora a X horas, pero nadie se preocupa de enseñarte, vale, una vez que ahorras, ¿qué haces con ese dinero? Porque yo creo que la mayoría de los periodistas que salen haciendo esas noticias no tienen ni idea de cómo poder rentabilizar ese ahorro que se tiene, ¿no? Además de que ahora mismo estamos en una situación en la que está la inflación, por si la gente no lo conoce, es la subida de precios, el IPC, y está por las nubes, ¿no? En los países occidentales, con el tema del coronavirus, los cuellos de botella, la situación macroeconómica, la política monetaria expansiva que se ha seguido, pues ha hecho llevar a tener inflaciones en España pues por encima del 8%, ¿no? Eso es una burrada porque si tú vas con tu dinero al banco y dejas tu ahorro en un depósito, hay un diferencial entre la inflación y lo que te ofrecen por el depósito de 7 puntos porcentuales o 8. O sea, es una pérdida acelerada de riqueza personal y de poder adquisitivo, ¿no? Porque el dinero sigues teniendo el mismo, pero el poder adquisitivo que tienes con ese dinero es muchísimo menor. Y eso no se recupera a no ser que tú ese dinero lo protejas, ¿no?
Y lo primero que se les tiene que enseñar a los alumnos es, vale, presta atención a cuántos activos tienes y si esos activos son productivos o no. Presta atención a cuántas deudas te quedan por pagar y presta atención a cuál esa diferencia entre activos y pasivos te da tu patrimonio neto, ¿no? Tu riqueza. Y además sobreoptimiza lo que son tus ingresos y controla tus gastos. La gente se centra mucho en ser ruin, ¿no? En hacer un control de gastos exhaustivo. O sea, yo personalmente no soy partidario de eso, soy más partidario de que, vale, lleves un control de gasto que te haga ser feliz, pero que vivas bien, normal, ¿no? Que te premies también de vez en cuando. Y sobre todo lo que sí que me preocuparía es de esos ingresos, ¿no? De que si a lo mejor quieres prosperar más rápido, pues que empieces a replantearte nuevos métodos para poder ingresar. O sea, de todo, desde emprendimiento digital y si no te gusta emprender, pues yo qué sé, cualquier cosa. O sea, necesitas a lo mejor, si no tienes los ingresos suficientes para llegar a tus objetivos más rápido, pues se pueden ver diferentes formas. Pero luego está, una vez que tú tienes más o menos ingresos y que tienes un control del gasto, llega ese ahorro. ¿Qué se hace con ese ahorro? Pues para incrementar nuestra riqueza, ese ahorro se tiene que invertir. Yo personalmente, casi todo el ahorro que percibo, lo que hago es reinvertirlo, ¿no? En lo que vosotros queráis, que si inmobiliario, que si emprendimiento, que si en este caso inversión en los mercados financieros, que a mí personalmente es lo más sencillo, entre comillas, de hacer porque no te tienes que manchar tanto las manos. Tú para crear una empresa es mucho más complicado, tienes que bajar más al barro. Si tú quieres comprar un inmueble, tienes que acceder a cierto apalancamiento, por lo tanto, también es algo más arriesgado hasta cierto punto y también te tienes que ensuciar las manos si lo quieres alquilar. Por lo tanto, yo intento enseñar a los alumnos las diferentes herramientas que tienen para poder llevar a cabo que ese ahorro empiece a rentabilizarse primero por encima de inflación para cubrir lo que es esa pérdida de poder adquisitivo y luego a partir de ahí rentabilizarlo por encima de inflación y que a largo plazo el interés compuesto haga su efecto, ¿no? Y esa curva exponencial que queremos conseguir. Por eso muchas veces yo animo a la gente que teniendo poco, mucho dinero, da igual, al final lo que tienes que adquirir esa cultura financiera para que esa máquina engrasada siga generando, ¿no? Y que si tú en tu actividad profesional estás generando X dinero, que de manera paralela tus inversiones estén generando, no sé si el mismo dinero, pero por lo tanto que sigan avanzando contigo, ¿no? Y eso se tiene que aprender a hacer, se tiene que estudiar, pero una vez que lo estudias es un conocimiento que no cae en saco roto nunca y que merecerá la pena 100% hacerlo. Y ya no das marcha atrás. Una vez que tú aprendes a invertir correctamente, se te abre un mundo que no conocías hasta ahora, ¿no? Y además intentas inculcar esa cultura financiera a gente de tu alrededor para que no pequen como pecaste tú en el pasado, ¿no? Y es una... al final, todo esto se va expandiendo y es también un poco hasta labor social, ¿no? Porque te das cuenta que esa cultura financiera hace mucho daño a tu país, hace mucho daño a la gente de tu alrededor y es vital, y es vital. Sí, de hecho, esto yo estoy cansado de decirlo, de hecho, en este mismo podcast, de que los números, las métricas, las estadísticas y todos los análisis están ahí de relación de poder adquisitivo, de capacidad económica de regiones, países o regiones dentro de propios países, o sea, más pequeñitas, y calidad de vida. O sea, que van de la mano. Muchas veces, no, prácticamente siempre. Sí que obviamente puede haber disparidades por otras razones, pero que sin duda la capacidad adquisitiva, obviamente, de generar riqueza, mantenerla y saber crecerla, es fundamental, ¿no? Pero es que también para las exigencias a nivel político. Es decir, si una sociedad es inculta financieramente hablando, es una sociedad que no va a exigir a nivel económico rectitud y sobre todo evolución en tu propio país, ¿no? A nivel político. Y eso se nota. Cuando te prometen ciertas cosas que son verdaderas barbaridades, que no tienen ningún sentido a nivel económico, pero la población las acepta de por sí, las acepta básicamente porque no saben del mundo financiero. Y eso es un problema de base, porque a partir de ahí, yo qué sé, medidas como contra el emprendimiento, que es solo que genera empleo y a partir de ahí genera también riqueza. Medidas, no sé, contra el progreso individual frente al colectivo, que muchas veces trae consigo también, al final, estar como un peldaño por debajo de otros países. Y ves que hay países que evolucionan súper rápido y hay países que se van quedando.
y se van quedando y se van quedando y se van quedando y se van quedando. Y es por esa incultura financiera de base, porque no se le exige, ¿no?, a los políticos de turno. Por eso es tan importante la labor de enseñar, ¿no?, a la gente a gestionar su dinero. No solo para tener réditos personales, sino también para tener una sociedad en conjunto mejor. O sea, por ejemplo, ahora que has hablado de esto, ¿no? De que la cultura en general, incluyendo la financiera, Ujú, da las bases o la forma de operar y de exigir hacia los mandatarios, ¿no? ujú, Cuando salió el presidente de España en la televisión, bueno, como muchos otros personajes públicos de poder, ya no solo en España, pero en este ujú. caso fue así, diciendo que la inflación, bueno, esto fue en marzo, en abril sería, en marzo creo, que la inflación era culpa de la guerra con Rusia, en Bueno, concreto era de Rusia. mm. A ti es, por ejemplo, este comentario que, bueno, diría de otra forma, ¿no? Pero básicamente vino a decir esto. ¿A qué te lleva? A ver, es que se dicen tantas barbaridades que es una cosa de locos. Incluso Biden, en Estados Unidos, también, que ellos se supone que van un paso bastante por delante de nosotros a nivel de cultura financiera de base, pues porque tienen una trayectoria en tema de mercados financieros y de acceso para la población de a pie muchísimo más amplia que, por ejemplo, en España. Pero se dicen barbaridades. O sea, yo estoy viendo, sobre todo en los últimos tiempos, a nivel político, que muchas veces nos tratan a la población como si fuéramos idiotas, ¿no? Porque la gente es consciente de que la inflación viene desde hace ya meses antes, por muchos problemas, ¿vale? Por las políticas monetarias expansivas que se han llevado a cabo, por el tema también de la expansión de lo que sería el gasto público, por el tema también es que viene de muchos aspectos, venía ya antes una tensión en precios y también del desabastecimiento, del tema de los cuellos de botella a nivel internacional, de la situación también del comercio mundial, o sea, que venían de muchos aspectos que estaban tensionados, y ya no digo a nivel energético, con las medidas que se han tomado en Europa, sobre todo a nivel de energía, que han sido nefastas y que han hecho que también una tensión inflacionaria en el precio de combustibles de todo tipo, etcétera. Por lo tanto, que le eches la culpa a Putin de esto, haces ver a la población que es idiota. Pero mucha población a lo mejor es que ni lo escuchó y a lo mejor ese comentario solo lo hemos escuchado lo que somos conscientes de que a lo mejor es una barbaridad, ¿no? Pero mucha gente de a pie a lo mejor ni se dio cuenta de ello, lo vio y se les deja seguir haciendo, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa sobre todo de la población de a pie es el tema de que no les interese para nada, cuando es una cosa súper importante, porque les toca a sus bolsillos y a su riqueza personal, ¿no? El tema de, bueno, esto no entiendo mucho, por lo tanto, no sé, voy a seguir viendo Twitch, ¿vale? O voy a seguir consumiendo TikToks o Shorts en YouTube. Es decir, que muchas veces la gente está como con un hastío increíble y tampoco, y con una ignorancia de base porque no les apetece ya escuchar todo esto, pero es importante. Y más para la población, ya no sé qué edad tienes tú, pero yo de la generación millennial, etcétera, que nos vamos a encontrar con que esa es otra de que no lo he dicho, pero el tema de las pensiones públicas, por ejemplo, en España es un problema gravísimo y que las nuevas generaciones pues, van a tener graves problemas para poder cobrar una pensión digna. eh, y esto tampoco se trata demasiado, la gente joven es consciente, pero hay que ahondar un poco más, ¿no? Son muchas cosas las que se encatenan por el simple hecho de que no hay interés o hay un hastío, ¿no? Bueno, hay que, hay que seguir, ¿no? En la lucha. Hay muchos puntos que mejorar. Saliendo un poco del tema y entrando en otro tema, o sea, Mm, por curiosidad, para saber qué opinas, ¿no? mm, Que, bueno, las últimas décadas, el retail, la gente de a pie, digamos, ujú, les es muy accesible invertir y especialmente también les es accesible invertir en fondos, en ETFs, etcétera, ¿no? En mm. conglomerados de acciones, pues por sectores, por regiones, etcétera, ¿no? Para lo que no esté muy puesto. ¿Qué opinión te merece que, bueno, he escuchado múltiples comentarios, ¿no? Desde un punto de vista más de aficionado a alguien que está aprendiendo, como te decía, y no como un Ujú, profesional como tú, mm, pero que el exceso de ETFs como el que hay, o de inversión a través de ETFs, no que las haya, sino que se mete el capital que hay, ujú, genera un problema, un desbalanceo
o una Mm. percepción irreal del valor de las empresas, porque estás metiendo en el saco a muchísimas empresas, justamente porque lo que quieres es meter en el saco a muchas empresas y pues cuando pones dinero, pues el peso que le toca a cada empresa se le inyecta, pero no por un valor real, sino simplemente por una comodidad del retail, ¿no? Bueno, es retail o también habrá, bueno, bancos y grandes fondos que también están detrás, ¿no? ¿Crees que genera un problema en sí el exceso de ETFs? ¿Crees que el futuro en cierta medida va a ser diferente o que las ETFs van a, digamos, generar unos retornos diferentes porque esto es un problema o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Estamos todavía a años luz de que la gestión pasiva o lo que sean los fondos indexados, ETFs, etcétera, tomen el protagonismo para desbancar a lo que es la gestión activa, ¿no? Incluso lo estamos viendo ahora en los últimos meses, en este 2022, que está siendo una locura el mercado, que corrige y que hay unas ineficiencias de todo tipo. Eh, no creo, incluso ese efecto que se dice muchas veces contra la gestión pasiva, de que esos fondos indexados pueden hacer que mucha gente invierta sin conocimiento. Yo os recomiendo para la gente que escuche esto que lea los libros de John Bogle, que falleció pues, hace unos años y que yo creo que ha sido el mayor filántropo que ha tenido la historia de la humanidad casi, por lo menos en el mundo de la inversión, dando acceso a fondos como pueden ser los fondos Vanguard, de bajo coste. Y esto ha democratizado muchísimo el acceso a los inversores menos profesionales al conjunto del mercado de manera súper diversificada, ¿no? A ver, si llegara a ser el mercado completamente pasivo y todo estuviera dominado por estos ETFs, estos fondos indexados, pues a lo mejor habría algo de problemas, pero es que ahora mismo estamos a años luz de que eso suceda, ¿no? Y se mete miedo por parte de ciertos intereses del otro lado de que la gestión pasiva al final puede trastocar lo que son las cotizaciones. Se está viendo ahora mismo que en cuanto ha amenazado la Reserva Federal con subida de tipos de interés, el mercado ha corregido y ha corregido a lo bestia. Es decir, no están los ETFs sosteniéndolo, no están los fondos indexados sosteniéndolo. Lo que pasa es que ahora yo creo que sí que ha cambiado con respecto a cuando yo empezaba en el mundo de la inversión, ha cambiado la velocidad. Lo que sí que se nota es que ahora, igual que corrige más rápido, también sube más rápido. ¿Por qué? Pues porque a ver cómo lo digo, pero el arbitraje se hace muchísimo más rápido porque está hecho por máquinas, ¿no? Y pasa que de repente si hay una noticia, muchas veces tú estás esperando una noticia de resultados trimestrales de una empresa y de repente presentan los resultados y en 5 segundos, ¿vale? Se ha actualizado todo, ha caído la acción un 5, 6, 7% y dice, pero ¿cómo es posible si a mí no me ha dado tiempo ni siquiera ni a ver los resultados? Pues porque ya hay algoritmos que directamente leen los resultados, ven si son malos o no, cotejan y ¡pum! Y lanzan órdenes al mercado. Nosotros no tenemos que competir contra eso, por eso cada vez es más complicado invertir a cortísimo plazo, porque estás compitiendo contra verdaderas máquinas y lo que sí que tienes es que invertir a largo plazo, porque lo que hace directamente es que todo ese ruido cortoplacista te lo quitas del medio y además tú sigues invirtiendo desde una perspectiva más racional y fundamental, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que sea un problema actualmente. Ya no sé, dentro de 2 décadas, no lo sé, pero actualmente no creo que sea un problema la gestión pasiva. Todo lo contrario. Yo personalmente a los alumnos les enseño a tener una parte en gestión pasiva y otra parte en gestión activa, seleccionando sus propias empresas. Y yo creo que son instrumentos súper válidos y además súper eficientes para poder tener en tu portfolio. Sí, está genial, aparte que hayas hecho el matiz de si lo estás escuchando en exceso, a lo mejor alguien te está metiendo miedo por ahí, o sea, que sigue siendo una buena herramienta y es por Y donde estos debería son empezar todo el incentivos. mundo. Si es que estos son incentivos, y ya lo que te he dicho antes, al final es una industria de incentivos en el que si alguien te está hablando mal de una cosa, ¿por qué te está hablando mal? Mira cuáles son sus incentivos. Porque muchas veces a lo mejor te está hablando mal de la gestión pasiva gente que trabaja en fondos de gestión activa. Y a lo mejor los que te hablan mal de la gestión activa son gente que te está comercializando fondos de gestión pasiva. Y cada uno va a reparar su casa. Y por eso es tan importante, pues oye, tú estás en el centro,
ver las herramientas que más te solucionen a ti tus problemas, ¿no? Y sobre todo que sean más eficientes para tu forma de invertir, ¿no? O sea, yo no me caso ni con un lado ni con otro y por eso es tan importante eso, estar en el medio, ¿no? Tú, Luis, ¿cómo definirías, digamos, tu estilo de inversión? Pues yo personalmente cada vez me estoy dando más cuenta que creo que soy más conservador de lo que creía. Es decir, soy una persona que me gusta invertir en empresas de lo que se le llamaría un estilo más quality growth, es decir, empresas de calidad y crecimiento, pero suelo buscar empresas que de verdad tengan grandes ventajas competitivas, que igual que otros inversores que yo he traído, por ejemplo, a mi canal de YouTube o otra gente que me viene y tiene diferentes estilos de inversión, pues les gusta más el tema de commodities, les gusta más el tema de lo que sería inversión, no sé, en small caps, el tema de que hay otras personas de micro caps, hay gente que les gusta más invertir en el mundo cripto, hay gente... Yo personalmente me gusta invertir en empresas que generen grandes flujos de caja, que tengan grandes ventajas competitivas, que crezcan, que sean ligeras de activos. Y esa es mi parte más activa y es donde me siento más cómodo porque me deja dormir muy tranquilo y también cuando yo se lo enseño a los alumnos, pues la verdad es que hay un cambio de chip en sus cabezas y les hace también dormir mucho más tranquilos y quitarles ansiedad. Y por otro lado, pues otra parte de gestión pasiva que yo normalmente no llevo una gestión pasiva como la mayoría de la gente hace, que invierte pues mensualmente cierta cantidad de manera ordenada, tal, sino que yo intento darle una vuelta de tuerca y con esos mismos índices rentabilizarlos por encima de esos índices utilizando ciertos ajustes a nivel de mayores aportaciones en ciertos momentos, con estrategias de insiders, con estrategias de volatilidad. Bueno, estrategias un pelín más complejas, pero que se te pueden enseñar fácilmente y que de esa manera pues puedes aprovechar también la eficiencia de esos instrumentos para poder invertir a largo plazo de manera correcta, ¿no? Es una combinación de tener varios caballitos, además de también mis propios proyectos de emprendimiento, pues que también ahí sí que te tienes que bajar más al barro. Ahí es más... No es tan fácil. Háblale a la gente de las 4 Cs, porque cuando lo escuché, Mm. todos tenemos múltiples formas de operar y a la que tengas algo de tiempo en tu vida y te vas a pensar sobre cosas, ¿no? Mm. Puedes sacar protocolos o cosas en esta línea, ¿no? De hecho, tengo un vídeo súper antiguo en YouTube hablando de esto, ¿no? Que pues, se me ocurrió también algo del estilo. Lo que pasa es que este me parece especialmente bueno y luego hablamos sobre otras cosas que me parecen muy interesantes sobre esto. Sí. A ver, no sé dónde lo has visto lo de la cuádruple C, lo he dicho por ahí en algunas veces. A ver, es la filosofía que yo sigo normalmente con la gente que entra a las formaciones o a proyectos pioneros, etcétera. Es una forma, no sé, es un marco de pensamiento que a mí a nivel personal me ha ayudado mucho, 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 mucho. Hasta tal punto de que he evolucionado mucho más rápido que la gente de mi alrededor. Y no es por soltarme flores, sino porque por un foco, ¿no? La cuádruple C, yo le llamo a una parte que es lo que sería conocimiento, control, capitalización y calidad. ¿A qué me refiero con esto? Lo primero que tienes que adquirir, vamos a hacerlo en el mundo de la inversión, por ejemplo, y luego ya lo vemos en la vida en general, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, quieres invertir en un sitio, lo primero que tienes que adquirir es el conocimiento. Te tienes que focalizar mucho en esa primera C, que es, vale, no entres sin tener ni idea porque te van a dar palos por todos lados. Por lo tanto, lo primero que tienes que adquirir es el conocimiento, ¿no? Posteriormente, lo que tienes que hacer es planificar, controlar bien esos pasos que vas a seguir, esas etapas que vas a seguir. No puedes... Otro de los problemas que me encuentro con muchos alumnos que me vienen es que no planifican bien lo que tienen que hacer. Es decir, se lanzan ya a la acción sin tener planificados los pasos, ¿vale? Y que muchas veces su perfilado de riesgo no tendría que elegir ciertos instrumentos u otros, ¿no? Por lo tanto, te tienes que parar a pensar y decir, oye, voy a planificar esto bien, cuáles son mis objetivos temporales y qué pasos tengo que seguir para llegar, mini objetivos para llegar al objetivo final, ¿no? Una vez que llevas ese control, que es la segunda C, pasas a la tercera C, que es capitalizar ese conocimiento. Es decir, ponte manos a la obra y siempre mira en perspectiva para que sea lo más óptimo posible a nivel fiscal y para que sea lo más óptimo posible a nivel de interés compuesto. El interés compuesto es la reinversión de los intereses, es decir, aprender que ese dinero tiene que seguir trabajando para ti de manera constante en el tiempo y con la menor fricción posible. Y una vez que sabes que tienes que hacer eso,
invierte en activos de calidad. Si vas a invertir en empresas, en acciones de empresas, en las mejores empresas del mundo. Si vas a invertir en instrumentos indexados, pues en los mejores instrumentos indexados. Si vas a invertir con ciertos brokers, en los mejores brokers y más seguros. Si tú siempre, continuamente, haces ese círculo virtuoso, ese flywheel continuo de adquieres el conocimiento, lo planificas, lo capitalizas e inviertes en cosas de calidad, y eso lo haces continuamente en tu vida, eso te hace prosperar y romper techos de cristal muchísimo más rápido, muchas más etapas en tu vida de manera más rápida, y eso te hace destacar de la media. Esto lo he hecho con el mundo de la inversión, pero también lo he hecho a nivel profesional. O sea, en el caso del póker que me estás comentando, o sea, si tú quieres dedicarte profesionalmente al póker, lo primero que tienes que invertir es en adquirir el conocimiento. Compra libros, haz cursos, haz lo que sea, métete en foros. De verdad, adquiere ese conocimiento. A partir de ahí planifica bien, porque no es lo mismo la banca que tú vas a tener. O sea, es que tienes que planificar y llevar un control con diferentes etapas, ¿no? Para que la banca no se te vaya fuera. Luego, a partir de ahí, sobre todo, capitaliza ese dinero. Empieza de verdad a moverlo y a partir de tus conocimientos o de lo que sea, empieza a rentabilizarlo. Y sobre todo, hazlo en plataformas de calidad, hazlo en mesas en las que de verdad te puedan beneficiar y sobre todo con instrumentos que luego, por mucho que hayas hecho el camino y de repente te encuentras con que esa casa de apuestas donde tú estabas jugando al póker o lo que sea, te cierra, pues es que no has hecho bien la última C, ¿no? Que es invertir en cosas de calidad o contrastadas. Esto, y así se puede aplicar con todo, ¿eh? O sea, a nivel profesional, si tú quieres ser mejor cirujano, si tú quieres, no sé, ser el mejor fontanero, si es que todo es lo mismo, o sea, cuádruple C, ese flywheel continuo. Y focaliza en esto. Normalmente siempre falla alguna de las Cs. No sé por qué, pero cada vez que al final te frena ese flywheel es porque no has prestado atención a una de esas Cs. Yo lo he aprendido a nivel personal y me ha servido como un mapa mental para poder desarrollar todo en mi vida y también para enseñarlo a otras personas. Pero no sé si a alguna persona le ayudará esto. A mí a nivel personal sí me ha ayudado, porque te das cuenta de que no es tan difícil. O sea, tú, incluso cuando tú lees a Ray Dalio, por si no lo conocéis, pues os lo recomiendo. Hay un libro que es Principios que habla mucho de esto, ¿no? De este flywheel positivo de ir subiendo de una etapa a otra de tu vida, ¿no? No sé, a mí me ayuda. Sí, el tema de los protocolos es algo que se hace en cualquier profesión y de hecho contra más extrema o digamos mayor responsabilidad tenga, tanto de vidas como puede ser un piloto en la medicina, Sí, checklists soldados, puras y policías, duras. etcétera, o bomberos mismos, Ujú. hasta de dinero, más protocolos suele haber, con más revisiones, etcétera, etcétera. O sea, que muy de acuerdo. Ujú. Esto me lleva, Luis, a que siempre que escucho hablar gente sobre inversión, me parece gente súper racional, ¿no? Mm. Y, em, y hay gente con la que he hablado, ¿no? Sobre esto, he intentado transmitirles lo poquito que yo he aprendido también sobre inversión en mercado de valores o en criptomonedas o de emprender múltiples negocios y me hablan a veces un poco de esta parte emocional, ¿no? No es que yo soy no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Un poco. La pregunta que me surge es, ¿tú qué crees? Que, digamos, el inversor racional, ¿no? Que digamos que es, digamos, el avatar óptimo, ¿se hace o se nace? Se hace. Se hace sí o sí. O sea, yo no soy racional. Y ni nadie somos racionales 100%. O sea, seríamos máquinas, seríamos cyborg. O sea, no tiene mucho sentido. O sea, en el mundo, por ejemplo, del póker, tú intentas ser siempre racional, pero es imposible que seas racional. Te afectan las cosas. O sea, la varianza, todo te afecta. Por lo tanto, lo que sí que tienes es que evocar siempre a tu lado racional. Porque el sentimiento no es malo. O sea, nos hace personas. Es normal, es lógico. Tenemos que sentir cosas, ¿no? Pero hay que, para ciertos aspectos de la vida, tienes que ser emocional, pero para otros aspectos de la vida, sobre todo y a nivel profesional, tienes que ser muy racional. En el mundo de las inversiones es pura razón, porque el sentimiento no te ayuda casi nunca a tomar buenas decisiones, ¿no? Y más cuando es un mercado, por ejemplo, el mundo de la inversión, que le das completamente igual. Es decir, al señor mercado le da igual cómo estés tú de ánimo hoy,
qué sentimiento tengas, cómo te has levantado hoy con el pie izquierdo o derecho, si hace más sol o lluvia, da igual. O sea, yo me acuerdo un año, creo que fue hace 2, 3 años, en 2017 o 2018, me acuerdo, que fue en Navidad, el 24, en Nochebuena, estaba cayendo el mercado, pero destrozando. Yo me acuerdo que el mercado y también las criptos, me acuerdo en su momento, en 2017-2018, que fue una Navidad monstruosa, ¿no? De caídas muy generalizadas. Y yo digo, mira lo que le importa al mercado si estás celebrando la Navidad con tus seres queridos o si estás, o si estás contento o no, ¿no? Y muchas veces esto, al final lo que tú tienes que evocar siempre es a tu lado racional, e intentar, sobre todo, modular tu lado más sentimental a través de diferentes estrategias, como puede ser diversificación, como puede ser ciertas, como has dicho tú, ciertas checklists o ciertas mecánicas para que cuando te levantes muy eufórico un día, pues tomes la decisión de manera racional y no te dejes llevar por esos sentimientos. Por eso yo creo que la inversión a largo plazo, con la gente que hayas hablado, cuando has hablado con gente relacionada con el mundo de inversión a largo plazo, suelen ser algo más racionales que los inversores a cortísimo plazo de intradía, que yo personalmente cuando trabajaba de broker pues he enseñado mucho intradía también y corto plazo, porque reciben muchos menos impactos. Mientras tú cuando estás invirtiendo a largo plazo te puede caer en el mercado un 20, 30, 40, 50% en una gran crisis, pero eso se hace con respecto a una temporalidad de años, un año te pasa cada 2, 3 años o cosas así. En el mundo del intradía o los que hacen, por ejemplo, operativa a cortísimo plazo, reciben impactos de estos todos los días, muchísimos. Esto hace de que tú a nivel racional te trastoque completamente. Yo notaba muchos clientes, sobre todo cuando trabajaba en el broker, que les machacaba, les creaba una ansiedad increíble porque tienes que tener una fortaleza mental descomunal, ¿no? Para aguantar todos esos impactos. Por tanto, cada cosa que tú hagas a nivel de inversión, tienes que ponerte en la peor situación y protegerte de tu yo más sentimental. Y sabemos que lo tenemos, pero hay que modular a través de estudiar ciertos sesgos que tiene el ser humano, que también se tiene que enseñar. Tienes que poner como varias barreras para que no se apodere de ti, ¿no? Porque al final es importante que mires a largo plazo y para ello, pues, normalmente nosotros tenemos un pensamiento muy cortoplacista, el ser humano, muy lineal y poco exponencial, y hay que modularlo y hay que trabajarlo mucho. Eso solo se consigue con experiencia. Yo te voy a decir, no, eres calmado y naces calmado. No, 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 no. Eso se trabaja, se trabaja. Muy de acuerdo. Lo que pasa es que me gusta que lo diga más gente, porque si no, si lo dice uno es un loco chillando, si lo dicen muchos, a lo mejor hay algo. Sobre sesgos, para el que le interese, que de hecho creo que nunca lo he dicho por aquí, Leo Marguets tiene un curso sobre ello y Fernando Alonso Martín tiene otro. Les pueden parecer cosas muy interesantes. No tengo ningún tipo de incentivo más allá de que aprendáis sobre ello. Si te parece, también para que la gente que a lo mejor no está muy familiarizada pueda verlo, y yo tengo curiosidad por ver, digamos, tu thinking process durante, y para quien está fuera y a lo mejor nunca ha invertido, pueda entenderlo a lo mejor un poco, ¿no? Si nos quieres hablar sobre una tesis de inversión, a la profundidad que quieras, ¿no? Desde cómo la descubriste, por si hay alguna curiosidad, ¿no? De cómo llegaste a esa empresa, y un poco el proceso de indagar en la misma, ¿no? Con todas esas horas, decenas o cientos de horas, y un poco, pues, la convicción, ¿no? Cómo llegas luego al tener la claridad y la tranquilidad de dormir por las noches teniendo dinero en esa empresa. Ujú. A ver, es que hablar de una empresa en concreto, yo te puedo decir si quieres el O mecanismo un sector o... y casi os va a servir más, porque hablar de una empresa en concreto luego eso es muy caduco, ¿no? De repente pues pueden cambiar muchas problemáticas. Por ponerte un ejemplo, nosotros hemos estado debatiendo por diferentes empresas, una que por ejemplo todo el mundo conocerá es Meta Platforms, que es Facebook, la famosa Facebook, que han venido cambios de narrativas de la propia tesis muy fuertes, ¿no? De repente tú hace 2, 3 años te encontrabas a una empresa como Facebook, que era uno de las empresas de verdad a nivel cuantitativo más eficientes que había en el mercado, con unos márgenes increíbles de generación de caja, con nada de deuda, con un crecimiento descomunal de doble dígito alto,
además por un fundador, un CEO que era Mark Zuckerberg, que se había hecho a sí mismo, que todo esto traía consigo y se estaba convirtiendo, estaba en un oligopolio en el mundo de la publicidad digital, junto a Alphabet, a la famosa Google. ¿Y qué pasa? Que no veías casi, además con líder en redes sociales, no veías en la tesis que fuera a trastocarlo nada en los próximos 5 o 10 años. Y de repente, en los últimos años, a Apple le da de repente por la fiebre por la privacidad, ¿no? Y empieza a poner ciertos ajustes que seguro que habéis notado si tenéis iPhone, de que te preguntas si quieres compartir tus datos con esta aplicación, etcétera, y empieza a recortar el famoso IDFA, empieza a hacerle mucho daño, sobre todo el último año, a muchas empresas de aplicaciones que cotizan. Por ejemplo, Snapchat, que caía hace nada, Facebook o otro tipo de redes sociales, Twitter, etcétera. ¿Qué pasa? Eso por un lado. Por otro lado, te viene con que de repente, al ver esas apreturas, de repente a Mark Zuckerberg dice que va a hacer un negocio muy disruptor, que va a ser el tema del metaverso, y va a invertir decenas de miles de millones de dólares en esa idea. Y esa idea no va a cuajar ni va a dar beneficios hasta pasados 5 o 10 años, ¿no? Y ya te está cambiando la tesis ya en 2 puntos, ¿no? Que no te esperabas. Y el tercero y definitivo, llega un competidor que no creías que iba a llegar, que es TikTok, que empieza a comérselo todo. Empieza a comérselo todo, empieza a crecer de manera exponencial y se sienten amenazados todo el mundo, hasta tal punto de que la industria empieza a virar de vídeos largos a vídeos cortos. Y YouTube se pone las pilas enseguida y crea shorts, Instagram se pone enseguida las pilas y crea reels y empiezan a cambiarles toda la perspectiva. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque una tesis que era perfectamente viable, una tesis que no tenía casi ninguna fisura, en cosa de 2 años, 3 años, sobre todo 2 años, los últimos 2 años, te cambia la narrativa completamente de esa empresa. Por eso digo que cuando tú analizas una empresa a largo plazo, parece que es sencillo y que ya una vez que tú la analizas, como me has preguntado antes, te tienes que sentar en el sofá y listo, pero no es así. O sea, las empresas, en un mundo tan disruptor como el que nos movemos actualmente, se sienten casi siempre amenazadas, incluso hasta los mayores tótems que tú creerías que no caerían nunca, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener una cartera pues compensada, diversificada, con diferentes sectores, con diferentes, siempre buscando lo que os he dicho antes, la calidad, siempre buscando ese crecimiento esperado, siempre buscando ese margen de seguridad suficiente y esa generación de caja suficiente que esté poco endeudada, etcétera, pero sin perder en perspectiva que puede pasar cualquier cosa, incluso con las empresas más grandes. Por eso, otra cosa que también les digo muchas veces a los alumnos es que no sean personas que se enfocan en una sola idea y que lo dan todo por esa idea, porque yo creo que lo más difícil es salir de ese sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación de esto, como yo ya lo he analizado, como le he dedicado X horas, como ya he invertido en ella, pues ya la voy a defender a muerte. No, tienes que hacerte siempre las preguntas idóneas y esto es un mundo continuo y por eso el tema de las inversiones a largo plazo siempre se recomienda hacer una diversificación, no sé, de 10 valores, 12 valores, 15 valores, y ya inviertes en un indexado 500 valores, porque en este mundo pasa de todo y las tesis van cambiando continuamente. Eso no significa que no vayas a rentabilizarlo durante muchos años. Tú puedes estar con una empresa que has detectado su buena ventaja competitiva y puedes invertir en ella y tenerla durante 10 años, 15 años, 20 años. Eso es lo ideal. Pero siempre tienes que hacerte esas preguntas, ¿no? No dejarla ahí y sentarte y tumbarte a la Bartola porque no. En este mundo disruptor, las cosas. ¿Quién le iba a decir, por ejemplo, a gente que estaba invirtiendo en automoción, que estaba invirtiendo en BMW, que estaba invirtiendo en Daimler hace 10 años? Ya te llega un Tesla de turno y te destroza toda la industria, ¿no? Y te hace cambiar completamente todo el modelo de negocio. Es que tienes que estar continuamente curioso, retocando ciertas cosas,
Pero bueno, en el camino te vas encontrando con ciertas empresas que se te vuelven ya aburridas porque las tienes en la cartera muchos años y no cambia la tesis, sigue igual. Pues lo esencial sería llegar a esa plenitud de tener toda tu cartera de empresas aburridas que te sigan generando beneficios, ¿no? Pero bueno, siempre hay que hacer ciertos ajustes. Quería hacer esta puntualización con empresas que todo el mundo conoce, porque en el mundo de la inversión, al igual que en el mundo del emprendimiento y todo ello, las cosas cambian. Incluso las gigantes y las empresas con mayores ventajas competitivas que te puedas imaginar, puede venirles vientos en contra, ¿no? Pero bueno. Me gusta este matiz, ¿no? De compra algo para mantenerlo de por vida, pero estate vigilándolo frecuentemente, ¿no? O sea, quédate mirando la lechuga, no para regarla más, porque te la vas a cargar, no para sacarla antes de tiempo, Exacto. pero por si vienen bichitos o pasan El tema de cosas, la ¿no? agricultura, yo que soy de Castilla-La Mancha, y aquí hay muchos viñedos, etcétera, y el tema de la agricultura es algo vital para aprender para un inversor a largo plazo. O sea, el tema de la agricultura se refleja en lo que es invertir a largo plazo. Es decir, yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo, lo hago siempre en los cursos más básicos para la gente que empieza. Yo, por ejemplo, mi familia tiene una finca con viñedos y yo, si por ejemplo mi tío, que tiene muchos viñedos, de repente invierte en un nuevo terreno para plantar nuevos viñedos, no puede estar pendiente del precio del terreno cada día. No puede estar mirando, a ver cuánto me pagan ahora esta vez por el terreno. No, no. O sea, él lo está haciendo con un plan a largo plazo, que es plantar esos viñedos y recoger la cosecha durante cuantos más años mejor. Eso tampoco puede hacerle dormirse en los laureles y decir, oye, es que voy a seguir plantando viñedos, a lo mejor el precio del vino cae muchísimo y a lo mejor tienes que cambiar de estrategia y utilizar esa tierra para plantar pistachos, que ahora te pagan más, por poner un ejemplo. Ese cambio de estrategia lo vas a poder hacer cuando las cosas se pongan a nivel fundamental muy mal, a nivel del producto. Pero tu visión sigue siendo la misma, que es rentabilizar esa inversión inicial a lo largo del tiempo. No estarte, venderlo todo, estarte en liquidez, otra vez comprar otra tierra, otra vez, porque ahí pierdes el norte. Pues tienes que tener pensamiento de agricultor muchas veces a la hora de invertir y por eso se llama eso de sembrar, ¿no? De sembrar, sembrar. El único problema que se tiene, por ejemplo, en el mundo de los mercados financieros frente a lo que es el mundo de los inmuebles o el mundo de la agricultura es que tú ves las cotizaciones en tiempo real y que esa industria que te he dicho anteriormente, que tiene un ecosistema tan depredador, de tantas comisiones, de tantos conflictos de intereses, te van a estar presionando continuamente para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Es decir, para que tú vendas, para que tú rotes tu cartera continuamente, para que te entre en pánico, para que... por eso hay que... La exposición a esa infoxicación que te va a llegar, tienes que reducirla bastante. Y si te quieres dedicar a esto, pues lo que hemos dicho antes, tienes que dejar los sentimientos a un lado y pensarlo todo de manera racional y con paciencia, que es la paciencia es, sobre todo para las nuevas generaciones, para nosotros que a lo mejor consumimos las cosas tan rápido, yo creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Tener esa paciencia para dejar madurar todo. Me encanta, infoxicación, me la he apuntado. Sí, 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 Em, es en infoxicación en los completa. juegos de póker nos pasa con tenemos programas que analizan, pues, las manos que has Sí. jugado y todo este tipo de cosas, te dan información, y donde puedes ver tanto, digamos, tus ganancias reales como, la estimación de las que deberías haber ganado, por lo menos cuando has acabado all-in y quedan cartas por salir, ¿no? Ujú. Bueno, también incluye las otras, pero la desviación que hay entre lo que deberías haber ganado, entre comillas, y lo que has ganado. Y lo puedes estar viendo constantemente, pero todo el mundo que se haya parado 5 minutos y haya hecho lo primero que hay que hacer antes de empezar a jugar al póker, que es, aprender un poco sobre desviación típica, es lo primero que tienes que hacer para Sí. entender las normas del juego y cómo funciona, sabrá que lo que te ponga ahí en una sesión de un día, de una hora, de una semana, incluso de un mes, no importa. O sea, sí que puedes sacar ciertas tendencias y un poco de valor residual útil, pero en realidad no es útil para nada, solo Ujú. para sesgarte y decir, anda, lo estoy haciendo muy bien, pues voy a lo que sea. Error, tu estrategia debería ser la misma. Ah, lo estoy haciendo muy mal, entonces voy a y vas a empezar a hacer ajustes en base a información que no sirve para nada porque, digamos, ataca mucho a tu parte emocional, pero no Pero aporta ¿sabes por qué? valor. Porque la gente nos aburrimos. Es que nos aburrimos. O sea, cuando te va bien las cosas, te aburres. O sea,
Y te se apodera de ti otra vez, de lo racional se apodera de lo sentimental. O sea, yo me doy cuenta que cuando los inversores mejor les va o cuando los jugadores de póker tienes que retocar cierta cosa, es que tienes que estar tocando algo siempre. Es decir, yo, por ejemplo, me ha servido mucho, por eso tengo por aquí detrás a Warren Buffett o a Charlie Munger, que son personas que pueden estar durante décadas con una misma inversión sin tocar nada, sin, no sé, el poder de no hacer nada muchas veces es vital. Y eso se tiene que entrenar muchísimo. Eso te lo da la experiencia. Eso no se puede explicar. Lo que tú me comentabas antes, es que no se puede explicar. Eso lo aprendes a lo largo del camino. Por eso siempre les recomiendo a la gente que empiece cuanto antes, que cuanto más jóvenes sean, empiecen a hacerlo, porque van a tener que superar ciertas etapas y te vas a encontrar a gente que empieza con veintitantos y que llega a los 30, a los 30 y algo, con una experiencia increíble de una década, haciendo cosas, prueba y error. Y muchas veces es eso, que intentamos siempre retocar las cosas, sobreoptimizarlo en demasía. Y al final lo tienes que hacer más simple, más sencillo y dejar hacer. Dejar hacer. Por eso, lo más problemático y lo más difícil. A ver, el mundo de la bolsa es, yo creo que los instrumentos más rentables para invertir a largo plazo. Incluso por encima de inmobiliario, restándole lo que es el apalancamiento o incluso a lo mejor el emprendimiento puede ser algo más, pero es más volátil y depende de muchas más cosas. Pero como instrumentos, la bolsa es como lo que tú has dicho, la desviación estándar. Es decir, cuando tú coges, por ejemplo, y estás viendo y coges, no sé, las rentabilidades anuales del Standard Poor's 500 de los últimos 100 años y te das cuenta que años de caídas del veintitantos, 30%, en un año están en la cola de la izquierda inferior, ¿vale? Y no suelen ser comunes. Pues sin embargo, en esos años es cuando la gente coge más miedo, cuando la gente cierra todo, cuando la gente cambia de plan, cuando la gente empieza a destruir. Uy, se cortó. Sí, se había cortado en un instante. Decías que No, cuando la gente empieza a destrozar todo. no sé por dónde me he quedado. Me he quedado por lo del este, ¿no? Que estaban lo de la cola izquierda, que era como si dijéramos de la distribución, que son los años más negativos, pero que se recuperan rápido. Y sin embargo, los años más positivos es cuando la gente más se anima a invertir en los mercados financieros, que es cuando normalmente suele haber una tendencia a la media, ¿no? Eh, Esto pasa continuamente de que la gente es muy optimista cuando la masa es muy optimista y muy pesimista cuando la masa es muy pesimista. Y yo creo que en la inversión tienes que ir en contra de la masa completamente. Y si tú quieres jugar al póker de manera profesional y ser el mejor, tienes que ir muy en contra del pensamiento medio, ¿no? Y tienes que ser un poco outsider de todo esto, ¿no? No sé, tienen bastantes similitudes, ¿eh? El mundo del póker profesional y de la inversión. Estoy muy de acuerdo. De hecho, hice un vídeo con título, lo que hablas un poco semi-clickbait con Fernando hace unos años en el retiro, donde ponía, Mm. bueno, el nombre de esa conversación informal, tío, en césped era el póker y la inversión se parecen, ¿no? Bueno, algo así de cutre. Sí, sí. Unas preguntas finales, ¿te parece, Luis? Sí. Antes de finiquitar. Aparte de que tú que haces formaciones y tienes interacción con gente, tienes un rol pues como instructor, ¿no? O sea, creo que esta es muy Sí. interesante. Y es la de, bueno, puede ser en cualquier área, ¿vale? Cualquier cosa que te venga a la mente, pero bueno. ¿Qué te suelen preguntar de menos que tú consideras que es importante y que la gente no pone ahí la atención suficiente? De la gente que empieza, ¿te refieres? En general en tu vida, o sea, en cualquier área de tu vida, lo que pasa es que he dicho, bueno, esto que pues, que interaccionas con alumnos, digamos, y le da un toque interesante a tu respuesta potencial, o eso creo yo. Pero en Mm. general en la vida, puede ser pues con tu pareja, con familiares, con amigos, ¿en qué presta poco atención la gente de tu entorno con la que interactúas que tú Mm. consideras que es importante? Es que en sí, el mundo de la inversión, la gente no presta atención ninguna. Es decir, yo no conozco a nadie de mi alrededor que haya invertido por su cuenta, por lo menos a nivel familiar o de amigos cercanos, sin que me hayan preguntado o se hayan interesado después de que yo les haya hablado de ello o que se hayan enterado a lo que yo me dedico. Y eso es problemático. O sea, ver a gente, que yo, por ejemplo, vengo de una familia de emprendedores. O sea, vengo de una familia que muchos de ellos pues tienen empresas, tienen tal.
y que nadie se haya ni siquiera interesado por el mundo de la inversión o por el mundo de la bolsa, que por ejemplo es el instrumento más rentable a largo plazo que ha existido en los últimos 100 años, algo pasa ahí. O sea, es problemático esto de que, o la prueba de que yo siempre os digo, cuando me hacen entrevistas, de que siempre hagáis esta prueba, es la prueba del algodón, ¿eh? Y es que vayas, ahora a lo mejor está un poco más en las noticias, a lo mejor la gente sí lo sabe, pero hace un año tú ibas a preguntar a la gente de a pie que te explicaran qué es la inflación. Tú vas, haz la prueba con tu pareja, con tus padres, con quien sea, y le preguntas, ¿qué es la inflación? Y a mí me sorprendió porque yo creía que casi todo el mundo sabía lo que era la inflación. Y te digo yo que el 70% no lo sé, a lo mejor tenéis un entorno que es muy letrado a nivel económico y tal, pero el 70% no saben definirte lo que es la inflación, cuando es una cosa que es uno de los mayores enemigos silenciosos que tenemos todo ser humano, y más en la actualidad. Y ahora porque a lo mejor han salido alguna noticia más del tema de la inflación, pero es que era una cosa de locos. O sea, es que el desconocimiento es total. Y yo creo que a mí lo que más me choca sobre todo es que la gente nos haga la pregunta, que yo me la hice en sus inicios, y a lo mejor, no sé, pero no es común de decir, oye, aquí la gente tiene un dinero, ¿por qué algunos son más ricos y otros son más pobres? ¿Qué está haciendo la gente con ese dinero para que unos sean más ricos y otros sean más pobres? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo tengo que nacer en una familia que es pobre y tengo que ser pobre? ¿Eso por qué es así? En un mundo lleno de posibilidades. O sea, si yo nazco rico, ¿por qué la gente que es rica luego se hace pobre? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son los mecanismos de generación de riqueza para que unas familias sobrevivan durante generaciones y otras familias sean de nuevo ricos y en la segunda y tercera generación pierdan todo el dinero? ¿Qué está pasando aquí? Yo me hice esas preguntas cuando yo estaba en la carrera y cuando yo empecé a leer. A mí un libro que yo siempre recomiendo, que es para iniciados y que tendrá sus cosas malas también, pero a mí que me cambió mi perspectiva, que fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es súper famoso, que hay cosas que a lo mejor dice que no estoy tan de acuerdo, pero hay una cosa que sí que lleva muchas razones, poner en perspectiva, oye, quién de verdad está gestionando de manera eficiente el dinero y quién de manera no. Y muchas veces veías que no es gente letrada, que no es gente que de repente es que tenga muchos estudios para poder generar. Incluso había mucha gente que tenía altos estudios y que sin embargo no sabía cómo gestionar el dinero. Lo que te he dicho antes, a mí me vienen alumnos con unos niveles académicos espectaculares. Al ser una formación que es global, yo tengo, de verdad, a gente trabajando, a ejecutivos, a gente trabajando en el mundo del sector financiero, etcétera, muy top, y que sin embargo no saben cómo gestionar el dinero. O sea, y eso es lo que a mí me llamó la atención siempre, lo que me hice esas preguntas continuamente y lo que me llevó a buscar la verdad, ¿no? Que todavía sigo buscándola, pero ya más o menos me voy aproximando a lo que va pasando. ¿Qué, qué no haces o a qué dices que no en tu vida? Yo intento ser muy franco, la verdad. O sea, intento no ser un hipócrita. Yo te lo digo sinceramente. No sé si a lo mejor por mi espíritu más campechano, por ser de la zona de donde soy, pero a mí la hipocresía me mata mucho. Y intento ser franco. Intento no ser hipócrita. ¿De dónde aprendes? Pues aprendo de los libros, de YouTube, y de la observación, sobre todo la curiosidad. Soy muy curioso, y yo creo que aunque tú le digas a la gente que lea y aunque tú le digas a la gente que vea vídeos, tiene que tener algo que les mueva a hacer eso, porque es un esfuerzo. O sea, leer, ver vídeos, todo ello necesitas de un plus de gasolina, ¿no? Para moverte. No te mueves por nada, ¿no? Y yo creo que mi motor es la superación personal. Es decir, a mí me enorgullece mucho haber llegado a donde yo he llegado desde cero, ¿no? Además, en un ambiente en el que a lo que yo me dedico no se trabajaba nada. Por eso yo a mucha gente por ejemplo, padres que me vienen con sus hijos y que se inscriben a las formaciones y tal,
y yo les digo a sus hijos, tenéis una gran suerte de tener una familia que os está apoyando en este camino y no lo infravaloréis, es muy importante. Pero a lo mejor uno de los motores que a mí me han movido es justo eso, ¿no? Es salir de la media, y para salir de la media a nivel de conocimiento base, pues necesitas de un esfuerzo, ¿no? Y esa superación personal a lo mejor te da la gasolina extra para poder llegar a ello. Por eso yo muchas veces cuando me dicen, no, recomiendas leer tanto, recomiendas, pero te tiene que nacer de ti. Yo no voy a la gente diciéndole, oye, es que tienes que invertir porque esto es importante, porque esto es tal. Eso es una batalla perdida. Al final lo que le tienes que dar es pequeñas píldoras y la gente que de verdad le interese y que tenga esa, como he dicho, ¿no? Esa gasolina interior, al final tomará la decisión y se pondrá. Pero si no, le puedes recomendar 80 libros que le va a dar igual. O sea, no los va a leer, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es un conjunto de todo. Y como último, si quieres, pues hazme tú a mí una pregunta. A ver, esta no me la tenía preparada, pero a ver, pienso. Eh, a nivel mental, a lo mejor, con el tema del póker, ¿cuál es tu técnica para aguantar muchas sesiones sin desfallecer ante la varianza, ¿no?, del resultado? ¿A qué es a lo que te agarras para seguir adelante y para seguir jugando, intentando generar tras esa varianza, ¿no? Que si además si tienes familia, pues muchas veces el tema de la varianza te afecta incluso más, ¿no? Eh, ¿Cuáles son o cuál es la técnica que te mueve a seguir avanzando O ante sea, me esa siento hasta varianza? culpable porque voy a repetir a lo mejor parte de lo que tú has dicho, pero el anhelo de algo que no tengo, digamos, de avanzar, de progresar, ¿no? O sea, las veces que he estado, digamos, ya no sesiones como en plan días o un par de semanas, sino los downs que tiene en mi vida financieros, que Ujú, ha habido especialmente uno en términos absolutos, relativos y de todo, aparte el más grande, muy grande. Em, y hablamos de, por ponerte a lo mejor un poco en perspectiva, creo que parte de la audiencia lo sabe, de dinero que literalmente ya te ha cambiado la vida, pues, te digo que porcentualmente también, pues imagínate que he tenido malas rachas con el póker de muchos tipos, ¿no? ujú, Pero siempre ha sido el anhelo de una vida mejor y un impacto positivo en mi entorno, más cercano o menos cercano, ¿no? Entonces, o sea, mi padre siempre tenía la frase de, vale, cuando estás dentro del hoyo, e incluso parte del hoyo te lo has hecho tú a ti mismo, o sea, es decir, el póker tiene varianza, pero cuando estás runeando mal, que le llamamos, ¿no? Que cuando ujú, la card distribution y estás teniendo mala suerte es ujú. adversa a ti, eh, tú vas a inconscientemente generar ciertos errores que no generarías en otra situación o en otro estado anímico. Pero cuando ya estás en el hoyo, solo hay una salida, hijo mío. Y siempre me decía lo mismo, y es en plan, hay que salir del pozo, ¿no? Y para mí siempre era el anhelo, ya no de salir del pozo, de en plan, vale, hay un pozo, hay un agujero, me tropiezo, me caigo, me levanto, sino de, es que de verdad donde iba me gustaba, o me gustaba la idea, incluso de recorrer el camino, ¿no? Entonces, voy a salir del pozo y voy a seguir yendo a ese sitio aunque salir del pozo me lleve más tiempo y sea un contratiempo del estilo que sea, ¿no? Siempre ha sido un poco ese anhelo. Luego hay algo que siempre hago mucho hincapié y aprovecho que hablamos contigo sobre finanzas y dinero, y es que cuando la gestión de banca, ya no solo gestión de banca el póker, sino la gestión de tu patrimonio toda tu vida en general, ¿no? O sea, como pues tus planes de emergencia alternativos, pues oye, en el peor de los escenarios tengo mi carrera y puedo trabajar de esto. Tengo familiares que me quieren y me apoyan, o tengo amigos con los que podría vivir unos meses y volver a mi anterior trabajo donde ganaba. O sea, estos planes que te dan cierta tranquilidad también ayudan. Es decir, tener entre comillas, o sea, no entre comillas porque haya que pasar por encima, pero por lo menos unos deberes bien hechos en general, ¿no? Incluyendo siempre lo que atañe, obviamente, al póker, la gestión de banca. Que si lo leía hoy en alguien de inversión, si tu cartera cae un 50% y te pones nervioso, es que estás sobreinvertido, básicamente, ¿no? Pero no sobreinvertido solo sobre el tino de invertir, sino que en tu vida hay algún desajuste que no debería estar así, ¿no? Pero bueno, era lo mismo que tú decías, eran las ganas de superación y de anhelo de avanzar por el camino porque me gustaba lo que había por el camino. Por eso yo creo que al final tenemos perfiles parecidos y al final
casi todo el mundo que se aproxima al mundo de la inversión, al mundo del póker y tal, es gente con un perfil bastante parecido. Y a lo mejor tenemos algo de sesgo de confirmación entre nosotros, porque nos juntamos con gente parecida, que buscamos casi siempre una mentalidad parecida. Y a mí me fascina ver cómo a otra gente no le interesa, ¿no? Por X motivos, porque no valoran esa superación personal como algo que de verdad... Y hay gente que a lo mejor valora más, pues, su relación con otras personas frente a su propia superación personal. Por lo tanto, muchas veces tenemos que ser muy respetuosos con la gente que a lo mejor no tiene el mismo punto de vista que nosotros de la vida, pues porque de verdad no le mueven las mismas cosas, como hemos dicho antes, ¿no? Y cuando vienen, por eso tampoco le puedes recomendar a ciertas personas que hagan ciertas, pues como estamos diciendo, invertir o tal, porque cuando estés en el bache, que llegará, o sea, que habrá una caída, en el caso del póker es mucho más agresivo, ¿no? Porque ahí si no lo gestionas bien te puedes cargar la banca completa, ¿no? Pero en el caso de la inversión, que a lo mejor hay más topes, aún así que sigas manteniendo el plan, que sigas enfocado, que sigas haciendo las cosas bien. Por lo tanto, es complicado muchas veces recomendarle a todo el mundo que haga los mismos pasos, ¿no? Porque cada uno, pues somos a nivel emocional, pues tenemos un motor diferente, ¿no? Pero bueno, al final es adaptar las herramientas que son válidas, pero cada uno con sus perspectivas de vida y cada uno. Por eso, cuando hablamos de la cuádruple C, el tema de la segunda C, que es el control, la planificación, cada persona está buscando una cosa diferente y tienes que profundizar un poco más en cuál es tu planificación para que tú estés a gusto, ¿no? Y por eso cada persona somos un mundo y hay que modularlo, ¿no? Pero nada, es interesante la respuesta que has dicho porque al final es que casi todo el mundo cuando me pregunto algo parecido a esto, casi todo el mundo me responde lo mismo, ¿no? Superación Mm, personal o salir de ese bache y seguir y seguir ahí con esa autorrealización, ¿no? mm. O sea, pero ya no es en sí el salir del bache lo importante es que yo estaba yendo a algún sitio y ha pasado algo que me lo ha Y impedido, tengo ¿no? que llegar a ese sitio, ¿no? Claro. De una manera u otra. Decir que Luis tiene en su canal de YouTube una conversación con Juan Pardo, con Malaca Style, para todos Ujú. los que os interese el póker, que creo que sois prácticamente todos, y os las recomiendo porque, si bien es cierto que no la he visto, conociéndote a ti y Luis, que eres un crack, y a Malaca, pues lo mismo. Aún así, cuéntale tú de primera mano a la gente dónde te puede encontrar, redes, plataformas, etcétera. Pues a ver, nosotros nos conocimos por Twitter. En Twitter me suelo mover bastante. Llevo ya. Además, es un formato que me gusta mucho y creo mucho contenido en Twitter, en la cuenta @LuisMiguelValue. Y bueno, buscáis Luis Miguel Ortiz y os aparecerá el Twitter. En YouTube está por Luis Miguel Ortiz también. Buscáis Luis Miguel Ortiz y os aparecerá en todos los vídeos de YouTube, que hay un montón de contenido. Y luego, si la gente ya se quiere formar, hay cursos gratuitos en inversionracional.com, que es la marca de difusión que nosotros tenemos, que es la marca paraguas que abarca todo. Y luego ya lo que es la formación más avanzada, la formación premium, que ya es una formación de 12 meses, pues que ya se te lleva a invertir como profesional, pues se llama Proyecto Pioneros y también pues se encontrarán toda la información en inversionracional.com, pues ahí también está. O sea que y si hay gente que me quiere escribir, pues bueno, hay una zona de contacto también en la web o a través de las redes sociales, pues me podéis escribir sin problemas. Para cualquier duda, yo creo que además se aporta mucho valor en Twitter sobre todo y en YouTube se aporta mucho valor. Y también en la propia web, si os registráis, pues se os manda también correos de mucho valor y la verdad es que merece la pena. Pues Luis, gracias por tu tiempo. Nada, gracias a ti.